Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Somos el grupo número 1. Todo lo bueno empieza sin barreras. La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Lo más importante, para los padres de familia y los docentes, la inclusión educativa y social es un tema de gran relevancia que busca garantizar la igualdad de oportunidades y la participación plena de todas las personas en la sociedad. Promoviendo la inclusión, lograremos una educación y una sociedad más justa, equitativa y humana. Los temas a tratar: necesidades educativas especiales y su inclusión educativa, inclusión social, necesidades asociadas a la discapacidad, necesidades no asociadas a la discapacidad y el rol del padre de familia en la inclusión educativa y social. Necesidades educativas especiales y su inclusión. La inclusión educativa se enfoca en la necesidad de que el entorno realice los ajustes necesarios para asimilar a la persona con discapacidad, para facilitar su aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Metas de las necesidades educativas y su inclusión. Como padres de familia tenemos que tener muy claro las metas a conseguir con nuestros niños y niñas. Cultivar generaciones más conscientes y empáticas, lo que puede generar cambios significativos en la percepción y la práctica de la inclusión a nivel social. Promover la inclusión desde temprana edad puede contribuir a reducir la discriminación. Es un pilar fundamental para construir comunidades más comprensivas, tolerantes y justas. Camino de la mano al éxito educativo. A través de la inclusión se aprende la importancia de aceptar y valorar a todos independientemente de sus diferencias. La inclusión permite ver más allá de las apariencias y comprender las necesidades y fortalezas de cada niño. Hay que recalcar que siempre los hijos enseñan tanto como nosotros a ellos. Sigamos aprendiendo juntos, celebrando nuestras diferencias y construyendo un mundo donde la inclusión sea una realidad más digna para todos. Cuestión de actitud, habilidades diferentes, nuestra fuerza. La discapacidad es la capacidad de ser extraordinariamente capaz. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día ni de la misma manera. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición que pasa desapercibida si la eliminamos las barreras del entorno. Juntos construyendo una sociedad más inclusiva. Inclusión social. Se refiere a un proceso mediante el cual se busca garantizar la participación plena y equitativa de todas las personas en la sociedad, sin importar su origen étnico, género, edad, discapacidad, orientación sexual, entre otros aspectos. Se trata de promover la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de los derechos de todas las personas, con el objetivo de eliminar cualquier forma de discriminación o exclusión social. La inclusión social implica fomentar un sentido de pertenencia y solidaridad en la sociedad. ¿Qué hacer para lograr una inclusión social? Se necesita trabajar en diferentes aspectos y áreas de la sociedad. Es fundamental garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación, al empleo, a la vivienda y a los servicios básicos.
Debemos promover la participación ciudadana, donde se fomente la participación activa de todas las personas en la toma de decisiones y en la vida comunitaria. Sensibilizar y educar sobre la diversidad. Hay que promover una cultura de respeto y de valoración a la diversidad. Esto implica sensibilizar a la sociedad sobre las diferentes realidades y experiencias. Promover políticas de inclusión social. Implica la adopción de leyes y normativas que protegen los derechos de todas las personas. Necesidades asociadas a la discapacidad. ¿Qué son las necesidades asociadas a la discapacidad? Son aquellas que acompañan a una persona a lo largo de toda su vida y se encuentran asociadas a una condición de la persona. Su origen es sensorial, motriz, de la comunicación o que afectan sus procesos cognitivos y por lo tanto limitan la ejecución de algunas actividades cotidianas. Tipos de discapacidad. Discapacidad sensorial, visual y auditiva. La discapacidad sensorial afecta directamente a los sentidos. En lo que es la visual, es la disminución significativa de la agudeza visual, aún con el uso de lentes. ¿Cómo reconocer a una persona con discapacidad visual? Las personas con dificultad visual tienen problemas para identificar personas, objetos o espacios de forma visual, dificultad para leer textos que no contengan tipografía adecuada, de gran tamaño o de un color que contraste con el fondo. La discapacidad auditiva es la dificultad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva. Puede ser parcial o total, unilateral o bilateral. Las personas con esta dificultad suelen escuchar en lugar de una voz clara, escuchan como murmullos y también producto de eso es su mala articulación o su mal lenguaje. ¿Tienen necesidad de aumentar el volumen de la televisión o de la radio? ¿Tienen dificultad para escuchar determinadas consonantes, por lo que se dificulta su proceso lectoescritor? Si la pérdida auditiva se produce en un solo oído, también se encontrará dificultad para localizar de dónde provienen los sonidos. La causa es genética, cognitiva, infecciosa, ocupacional o traumática. Discapacidad física motora. Es la secuela o malformación que se deriva de una afección en el sistema neuromuscular, a nivel central o periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura. Por lo tanto, se evidencia dificultades para el desplazamiento, manipulación de objetos, para acceder a determinados espacios e inclusive dificultad en el procesamiento de la fonología y del habla. Las personas con dificultad física motora presentan una física periférica, en este caso es la discapacidad que se caracteriza por afección en las extremidades, articulaciones y músculos. Y una discapacidad neurológica, por lo tanto, el daño se origina en el cerebro, el cual es el que procesa y ordena el movimiento corporal. Discapacidad intelectual. Se caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, conductual o social. Es una anomalía en el proceso del aprendizaje que se entiende como una adquisición lenta o incompleta de las capacidades cognitivas. Dicho de otra manera, es cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. En los niños, los niveles de discapacidad intelectual varían ampliamente, van desde la leve hasta la grave. ¿Cómo observar si una persona tiene dificultad intelectual desde la infancia? Los niños que tienen esta problemática gatean, se sientan o caminan más tarde que otros niños. Aprenden a hablar más tarde
que otros niños y mantienen problemas de lenguaje. Presentan dificultad para recordar cosas, para entender reglas sociales y también para reconocer las consecuencias de sus acciones. Las causas pueden ser una lesión, una enfermedad o un problema en el cerebro. Trastorno generalizado del desarrollo en condición del espectro autista. Los trastornos del espectro autista, TEA, son imposibilidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Las personas con TEA con frecuencia tienen dificultad con la comunicación y la interacción social y conductas intereses restrictivos o repetitivos. ¿Cómo reconocer a una persona con autismo? Un autismo leve se evidencia en un comportamiento que puede parecer extraño. Evitan a otras personas, mueven el cuerpo de manera inusual, como agitar las manos. Estas personas pueden aprender, hablan y desarrollan, digamos, de una forma normal. Es decir, que pueden adquirir el lenguaje y adquirir habilidades sociales con un poco de dificultad. El autismo grave generalmente los niños están ensimismados y parecen vivir en un mundo privado en el que tienen una habilidad limitada de comunicación y de interacción social. Se utiliza el término espectro para describir al autismo porque existe una amplia variación en el tipo de gravedad de los síntomas que tiene cada persona. Necesidades educativas no asociadas a la discapacidad. ¿Qué son las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad? Son necesidades que presentan los estudiantes para acceder al aprendizaje determinado en el currículo nacional de acuerdo a su edad. Algunos niños, niñas y adolescentes presentan más complicaciones que los demás compañeros para realizar actividades dentro de clase y fuera de ellas también. Las escuelas y colegios de educación regular deben brindar apoyos didácticos, pedagógicos, técnicos de accesibilidad. Estas necesidades individuales pueden ser atendidas por los docentes con la implementación de estrategias pedagógicas, material educativo, contenidos de adaptación u otras actividades como copias o videos explicativos o el rincón de lectura. Arias afirma que atender las necesidades educativas especiales es un trabajo multidisciplinario entre docentes y el equipo del DESE de cada colegio o escuela. Se deberían considerar otros apoyos como el de los padres de familia, el transporte escolar, si es que lo considera, las actividades de educación física diferenciadas y los tiempos recreativos de adaptación. Las necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, de acuerdo a las dificultades específicas de aprendizaje, son: la dislexia es un trastorno que se refiere a la decodificación, es decir, es la confusión o alteración de letras, sílabas o palabras. La disortografía es la alteración del lenguaje escrito, es decir, se observa dificultades en la ortografía y en la escritura. La discalculia es la dificultad que tienen los niños para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas. La disgrafía es la dificultad que tienen los niños para escribir. Está asociada con el trastorno del lenguaje. También se le conoce como trastorno de la expresión escrita. La disfasia es un trastorno, no una enfermedad. Se manifiesta por una dificultad para comprender y reconocer el lenguaje hablado y escrito. Está situada en el lóbulo temporal del cerebro. Los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, que es conocido como el TDAH, incluye una combinación de problemas persistentes, tales como la dificultad para mantener la atención y el comportamiento. Es una afección crónica que afecta a millones de niños y niñas. En muchos de los casos continúa hasta la edad adulta.
Los trastornos de comportamiento son insensibles a los sentimientos y al bienestar de los demás. Tienden a malinterpretar el comportamiento de otras personas como una amenaza y reaccionan de forma agresiva. Emprenden acciones intimidatorias, amenazas y peleas constantes. Los principales tipos de trastornos de conducta son el, el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno negativista y desafiante, y el trastorno de conducta, conocido también como el trastorno disocial. Consiste en un patrón de comportamiento repetitivo en el que violentan los derechos fundamentales, son egoístas e insensibles a los sentimientos de los demás y pueden acosar, causar daño a la propiedad. Por ejemplo, pueden coger los cuadernos de los compañeritos y romper, mentir o tomar cosas que no les pertenecen sin sentirse culpables. A estas necesidades se les denominan transitorias, principalmente por su temporalidad en los apoyos humanos y materiales que se requiera para su acompañamiento. Es decir, que en algún periodo de su proceso escolar, como consecuencia de los factores externos, como el cambio de institución educativa, la estructura familiar, la dificultad social, el ausentismo, entre otros. Sin embargo, los docentes, psicólogos, consejeros, psicopedagogos y otros profesionales deberían tener la capacidad para proponer adaptaciones en el desarrollo curricular de las escuelas y colegios de todo el país. La familia dentro de la inclusión. Lo que hay que hacer dentro del rol familiar en la inclusión educativa. La participación de la familia es un requisito imprescindible para una escuela inclusiva, formando parte de la innovación y la calidad educativa. La familia debe elaborar políticas inclusivas, crear culturas y desarrollar prácticas inclusivas, ampliando las líneas de investigación, evaluando la participación y las relaciones familia-escuela. Los padres deben educar a sus hijos en la tolerancia, la empatía y el respeto hacia las diferencias, ya sea de origen étnico, cultural, religioso o de capacidades diferentes. Es importante que los padres instruyan a sus hijos a tratar a todos por igual, sin discriminar o marginar a nadie. Deben educarlos en la importancia de ayudar y apoyar a quienes lo necesiten. Los padres deben establecer una buena comunicación con los maestros y colaborar activamente en el proceso educativo de sus hijos. Lo que hay que hacer dentro del rol familiar en la inclusión social. Fomentar la comunicación abierta y honesta, animarles a hablar de sus interacciones sociales y escuchar activamente sus preocupaciones. Enseñar el respeto y la empatía, fomentar la tolerancia y el entendimiento hacia las diferencias individuales. Exponer a los niños a diferentes culturas, religiones y perspectivas para que puedan aprender y apreciar las diversidades. Ayudar a los hijos a desarrollar habilidades sociales sólidas como iniciar y mantener una conversación, cómo resolver conflictos de manera pacífica. Animar a los niños a participar en actividades y organizaciones inclusivas como equipos deportivos, clubes y actividades comunitarias. Los padres deben ser ejemplo de inclusión social, tanto dentro como fuera del hogar. Esto implica tratar a todos con respeto, ser amables y considerados. Gracias por su amable atención. Recuerda que cada discapacidad tiene una capacidad diferente y un sueño por cumplir.